Mi nombre es Maribel y soy una chica común en un mundo lleno de misterios ocultos. La vida no ha sido simple para mí y estoy destinada a llevar sobre mí esta pesada carga. Por eso maldigo la hora en que todo ocurrió. Hoy decido compartir con el mundo este diario en el que plasmé todos los acontecimientos que he tenido que vivir. Las historias que escribí son tan reales como tú y yo, y no es por nada, pero estoy segura de que a más de uno le erizará la piel al escucharme. Estas vivencias me hicieron aprender muchas cosas y crecer, y cuando hablo de crecer, no me refiero a la edad o a mi estatura, hablo de crecer en el corazón. Y lo que están por escuchar contará parte por parte mi vida y los secretos que lo acompañan. Estoy consciente que mucha gente se burlará de mí, incluso habrá quien llegara a insultarme, pero no me importa. Y sé que alguien, quizá la persona menos esperada, esté viviendo o ya haya vivido algo similar a lo que yo viví. Y bien, iniciamos con esta historia. 20 de marzo de 2000 a 3 de abril de 2000. Mis padres perdieron la vida hace un mes después de que su auto fuera arrollado por un tráiler. Su estado después del accidente no era necesariamente la última imagen que una hija desearía ver de sus padres. O al menos, eso fue lo que escuché que dijeran mis abuelitos momentos antes de decidir que los cuerpos fueran incinerados. Después del tormento que conlleva el funeral, los abuelos nos llevaron a su casa después de 15 días de sepultarlos. Siento que algo presiona con tanta fuerza mi pecho y tengo un nudo en la garganta que no se va. El dolor que siento me quita las ganas de todo, pero debo ser fuerte por mi hermano menor, Valentín. Apenas tiene 7 años y sufre mucho. A pesar de que soy mayor solo por 6 años, debo cuidar de él. No conocemos mucho a los abuelos porque vivían demasiado lejos de la ciudad, pero pronto tuvimos que hacernos a la idea de que su vida sería nuestra nueva vida. 17 de abril de 2000. Todo había estado dentro de lo que cabe relativamente tranquilo. La ausencia de mis padres aún pesa. Sin embargo, como si las desgracias no fueran suficientes en mi vida y la de Valentín, algo extraño ocurrió y el día fue muy duro. Tuvimos que ayudar al abuelo a poner una cerca más grande en el rancho, pues la noche anterior, un animal entró al gallinero y mutiló a 12 gallinas. Y cuando mi abuelo salió por el ruido, solo encontró un rastro de sangre que iba hacia el monte. Mi hermano estaba muy asustado, y a decir verdad, yo también lo estoy. Esa cosa emitía unos bramidos horribles, no sé cómo decirlo, era como un toro molesto, o quizá un león. Pero pobre las gallinas, las escuchamos revolotear por todas partes, ninguna murió en su sitio, los caminitos de sangre estaban por todos lados. Era evidente que fueron decapitadas, y las que lograron escapar de la mano de ese monstruo lo hicieron sin cabeza. Me pregunto qué pasará si lo que haya sido vuelve y entra a la casa. 18 de abril de 2000. El abuelo estaba furioso. Esa noche el animal volvió y esta vez se llevó un caballo. Cuando el abuelo salió, vio un animal parecido a un coyote, pero más grande de lo normal. Con pelo negro, patas alargadas y una sarna muy avanzada, salía como si nada, arrastrando el caballo. El abuelo disparó y, aunque acertó 2 tiros, el animal siguió corriendo como si nada. Todos estábamos aterrados, tanto que fuimos a dormir a la habitación de los abuelos. Aunque la abuela dice que no pasa nada, pero algo me dice que solo miente para tranquilizarnos, pues cubrió las ventanas con maderos de gran tamaño. Además, que clavó cruces en ellos, cruces a las que previamente les había rezado y bañado con agua bendita. Y saben,
Yo aún sigo en shock. No puedo imaginar la fuerza que tenía esa cosa para poder arrastrar un caballo. 20 de abril de 2000. El abuelo nos llevó al mercado a comprar la despensa. Las personas murmuraban, dicen que un par de borrachos fueron masacrados anoche, que seguramente un coyote los atacó, y que los reconocieron por la ropa, pues de todas las partes mutiladas y esparcidas por el lugar, las cabezas no se encuentran. Yo lo escuché e hice como si no sea así, pero la verdad, estoy aterrada. Esa cosa al parecer también come carne humana. Cuando llegamos a casa, el abuelo nos prohibió salir. Se encuentra muy alterado. Dice que un coyote no sería capaz de llevarse con tanta facilidad un caballo. Además de que cualquier animal hubiera muerto con los disparos que le acertó. Lo peor de todo, también coincide con la desaparición de los borrachos. La abuela dice que por la oscuridad de la noche, posiblemente falló los tiros. El abuelo se quedó pensativo y nos mandó a dormir temprano. No tengo sueño, pero intentaré dormir para olvidar el miedo. Pero antes de hacerlo, le pediré a mi papito y a mi mamita que nos cuiden desde el cielo. A Valentín no le gusta rezar, pero cuando le diga que lo haremos por papito y mamita, se pondrá feliz y lo hará con gusto. De eso estoy segura. 23 de abril de 2000. Hoy fue un día terrible y no he parado de llorar. Los abuelos fueron por la tarde al sepulcro de unos conocidos, víctimas del supuesto coyote. Nos dijeron que nos quedaríamos en casa encerrados por nuestra seguridad. Al pasar las horas, los abuelos volvieron y al dar las 2 de la mañana, se escucharon ruidos en el establo nuevamente. El abuelo salió con su escopeta y nosotros, observando por la ventana, vimos de cerca esa cosa. Era una especie de perro con malformaciones. Las orejas eran solo huecos con piel retorcida. Estábamos aterrados. El abuelo disparó y vimos cómo el tiro impactó en la cara de esa cosa. Apenas si salpicó un poco de sangre, como si solo fuera un rasguño. El animal corrió hacia mi abuelo, lo mordió y le arrancó un brazo para después arrastrarlo y perderse en la oscuridad de la noche. Todos estábamos en shock, pero la abuela no podía reaccionar. Gritamos tan fuerte como pudimos pidiendo ayuda, hasta que algunos vecinos se acercaron a nuestra casa. Nadie quiso ayudarnos a buscar al abuelo. Decían que era imposible que siguiera vivo, y la verdad es que sabíamos que tenían razón. La abuela sigue abajo llorando. Tuvieron que darle un té de naranja por su comadre para que pueda tranquilizarse. La sala de mi casa está repleta con los vecinos, quienes platican que algo se tiene que hacer con lo que está ocurriendo. El día de hoy fue mi abuelo, pero mañana podría ser cualquiera de ellos. 25 de abril de 2000. Ha sido muy difícil. Incluso después de todo esto, se nos hace imposible creer que es real. Parece una pesadilla de la que constantemente ruego a Dios que me ayude a despertar. Mi hermanito Valentín ha empezado a mojar la cama y no quiere salir de su cuarto. La abuela parece estar en trance, no habla, no come y no quiere dormir. He tenido que hacerme cargo de regar los cultivos, alimentar a los animales, limpiar la casa y cargar con este miedo que no me deja respirar. Hasta el día de hoy, esa cosa no ha regresado, pero he podido escuchar de lejos sus gruñidos. Y es que otras personas en el pueblo han perdido a sus animales de establo, pero nadie parece estar dispuesto a hacer nada. Por la tarde, vi al vecino mudarse y ahora más que nunca puedo sentir una enorme soledad. 2 de mayo de 2000. A las 5 de la madrugada escuché ruidos de pisadas rompiendo las ramas caídas en el suelo.
Trato de despertar a Valentín. Tengo miedo, pero sé que debo hacer algo. La abuela se pone como loca y grita sin parar, y a decir verdad, no la culpo. Tomé un machete de las herramientas del abuelo y me preparé para lo que sea que fuera a pasar. Esa cosa entró a la casa y como pude, le di un machetazo con todas mis fuerzas. Caí de espaldas al suelo, buscando con qué defenderme. Sabía que no serviría de nada y estaba aterrada, expectante del trágico destino que me esperaba. Un tubo fue lo primero que pude tomar. Lo golpeé en una pata y para mi sorpresa, un pedazo de carne cayó, acompañado de un chorro de sangre. Logré ver parte del hueso quebrarse. Esa cosa salió despavorida por la ventana, rompiendo el vidrio y arrancando parte del alambrado de la cerca. No puedo creer que lo pude haber herido. Eso me da algo de valor. Desde la muerte de mis padres, y a pesar de que su espeluznante imagen no se borra de mi mente, hoy dormiré feliz. Sé que este ser no es invencible y trataré de prepararme para su próxima visita, aunque espero que nunca más regrese. 3 de mayo de 2000. Estoy muy cansada, no pude dormir nada, aún no puedo creer lo que pasó. Han sucedido muchas cosas demasiado pronto, pero aún así, debo hacerme cargo de mi hermanito y de la abuela. Salí a comprar algunas cosas de la despensa. En el camino, algunas personas hablaban de que encontraron un rastro de sangre en uno de los sembradíos. Dicen que seguro es de alguna víctima de lo que ha estado acechando el pueblo. Pero yo sé que esa cosa está herida y que no es un coyote. Aún así, decido no decir nada porque sé que las personas no me van a creer. La gente suele negar los acontecimientos desconocidos. Y aún más cuando estos son aterradores. Sin embargo, algo me desconcertó, pues tengo el temor a flor de piel. Se me metió a la cabeza la idea de que esa bestia pueda regresar en búsqueda de venganza. 4 de mayo de 2000. Hoy tuve que limpiar todo el desastre de la casa y la cerca. No dejo de pensar en cómo es posible que el abuelo murió al no poder ahuyentar a esa cosa con disparos directos a la cara, mientras que un machete no fue capaz de hacerle ni un rasguño, y de manera increíble, con un simple tubo, fui capaz de arrancarle un pedazo de carne. Me pregunto cómo es posible, y aún más, me pregunto qué cosa es eso. Me dispuse a revisar el tubo. No tenía nada especial, era un simple tubo de cañería de cobre. Por eso llegué a la conclusión de que lo que sea esa cosa, el cobre le hacía daño. Me dirigí al cobertizo y busqué algo hecho de cobre, pero no encontré nada. Sin embargo, había un gran hacha para cortar árboles. Fui con el herrero del pueblo y le pedí que recubriera mi hacha con cobre. Me preguntó por qué, pero me limité a decir que no tenía ningún motivo y al final accedió. Yo no soy muy diestra con el hacha, pero he practicado un poco y después de varios intentos logré tumbar un pequeño árbol de ceiba. Mi hermanito igual lo intentó. Él vio esto a manera de juego y en medio del tormento pudimos pasar un momento de felicidad. Aunque yo sentía un vacío en el pecho, un vacío de incertidumbre al no saber lo que ocurrirá. 5 de mayo de 2000. Un grupo de personas se están preparando para ir en busca de esa cosa. Dicen que es un nahual y que por eso su tamaño es descomunal y su fuerza normal. También comentan que atacó a una familia y se llevó a 2 niños. Pidieron ayuda al padre de la iglesia del pueblo y llevan agua bendita y cruces. Yo tiemblo de miedo. Estoy consciente que esos niños pudimos ser mi hermanito y yo. Además,
Mi abuela está en cama, no quiere hacer nada, se está dejando morir. Tiene momentos de delirio en los que cree que esa cosa ha regresado. En varias ocasiones ha intentado estrangular a mi hermanito pensando que es ese animal. No sé qué hacer, solo le he dicho a mi hermanito que se mantenga lo más lejos posible de la abuela. 7 de mayo de 2000. El supuesto nahual atacó de nuevo, esta vez a un campesino que regresaba a su casa después de regar los cultivos de maíz. Del grupo que fue a cazarlo, no se ha sabido nada más. Estoy cansada, no he dormido bien desde la última vez que esa cosa entró a casa. Mi abuela sigue en el mismo estado, mi hermanito no para de llorar. Y aunque intento mantenerlo apartado de todo esto, él se da cuenta, me dice que quiere irse con mamita y papito. Eso me rompe el corazón y lloro a escondidas. No puedo hacerlo frente a él, ya no puedo más, esto se ha vuelto tan agotador. 9 de mayo de 2000. Me encontraba hablando con mi hermanito, haciéndole la promesa de siempre protegerlo, sin importar nada. De pronto, escucho cómo la ventana se rompe y la abuela grita sin parar. Corro a buscar el hacha. Esa cosa estaba masticando a mi abuela, quien aún con vida suplicaba por ayuda. Tomé el hacha y con un golpe que rozó su espalda, lo hice rodar por el suelo. Corrí hacia la parte de arriba, sabiendo que Valentín estaba allí. Con todas mis fuerzas traté de alcanzarlo, pero esa cosa, aún con la herida profunda que le causé, saltó fuera de la casa con mi hermano colgando de su camisa, perdiéndose en la espesura del monte. El miedo se apoderó de mí, pero no estaba dispuesta a dejar que mi hermano muriera en las garras de esa cosa. Tomé el hacha y, llena de coraje, seguí el rastro de sangre. Sabía que estaba herido y no podría ir muy lejos. Caminé a toda prisa por casi 3 horas. El rastro me llevó a una parte que no conocía, una cueva estrecha, cubierta de maleza y ramas secas. Esa maldita cosa estaba allí, tirada, retorciéndose y jadeando, mientras mi hermano, al fondo, aterrado, lloraba en silencio. Con toda mi fuerza dejé caer la hoja del hacha sobre las patas traseras de esa cosa. Un gran chorro de sangre, acompañado de gruñidos y quejidos, salió. Mi hermano estaba bien, corrió hacia mí, me abrazó y llorando me dijo: «Pensé que no volvería a verte». Eso me hizo sentir un nudo en la garganta y un odio inmenso hacia esa cosa que nos arrebató a los abuelos y secuestró a mi hermano. Me dispuse a darle otro hachazo, pero esa cosa empezó a retorcerse y a babear. Pasó de ser esa colosal bestia a un hombre de mediana edad. Una de sus piernas, que cayó a un lado, estaba morada y tenía el aspecto de gangrena. Parte del hueso sobresalía, su espalda tenía una abertura de la que escurría abundante sangre. Ese hombre comenzó a implorar, jurando que si lo dejaba ir, jamás volvería a saber de él. Pero yo sabía perfectamente que no podía confiar en la maldita cosa que nos quitó a la única familia que nos quedaba. Cuando vio que empuñaba el hacha de nuevo, gritó que era un Jizo y que si lo mataba, más como él vendrían a vengarse. Con un poco de burla y aún con miedo, le dije: «Conozco bien tu debilidad y así como nos protegí de ti, lo haré de cuantos más quieran atacarnos». Y con eso le corté la cabeza. 13 de mayo de 2000. Aunque quiera aparentar que no es así, lo que me dijo esa bestia me trae pensando. Creo que lo mejor es irme del pueblo con Valentín. ¿Qué tal si hay más como él en busca de venganza? He recorrido con muchos brujos y chamanes para que me pudieran aclarar exactamente qué es un Jizo.
nadie pudo ayudarme hasta que una señora, la que menos pensé que supiera de eso, me dijo que en el pueblo de donde es su esposo se dice que habitan muchos de esos. Entonces fue cuando me explicó lo que es esa bestia. Un yiso es una clase de híbrido con extremidades alargadas, poco pelo, aspecto de sarna avanzada en la piel y extremadamente resistente. Solo tiene huecos en las orejas y rasgos humanos en la cara. Ataca de noche y para lograr tumbarlo tiene que ser mediante cobre. Salí de allí desconcertada, pero con esos datos podía ayudar a la gente a defenderse si es que otro como él venía a ser de las suyas. El gran problema es lograr que me crean. En cuanto a mí, es difícil de creer todo lo que nos pasó. Siempre fui parte de las supersticiones, pero ahora veo que los monstruos no solo están en las películas o cuentos. Ellos están entre nosotros. Así que junto a mi hermanito, hoy decidimos vengar la muerte de mis abuelos. 25 de mayo de 2000. Sé que muchas personas, al igual que nosotros, se ven envueltas con criaturas que destruyen su familia y su vida. Sé que muchas más están en peligro porque se niegan a creer en lo que no conocen. Hoy llegaron unas personas diciendo que nos llevarán a una casa hogar. Mi hermano tiene 7 años y yo 13. Y por ese simple motivo, dicen que no podemos vivir solos después del fallecimiento de nuestros abuelos. No nos queda más familia. Nos han dicho que nos buscarán una nueva, pero sé que es posible que nos separen. Le prometí a mi hermano que no dejaré que eso pase. Les pedimos que nos dejen un día para recoger nuestras cosas. Al final, accedieron. Nos dispusimos a vender los animales y todo lo que tuviera valor. Después metimos lo necesario en nuestras mochilas junto con algo de comida para finalmente irnos de aquí con destino desconocido. Pero antes de ello, fui a confesarme con el padre. Le conté todo lo ocurrido y pareciera no creerme. Realmente eso no me importa. Le he dado información valiosa y solo espero que sepa utilizarla en el momento exacto, pues la clave de todo esto es el cobre. Gracias por escucharme. Antonia creció bajo la sombra de su padre, Nemesio, como una flor que florece en el campo, fuerte y decidida. Mientras su madre se dedicaba a las labores domésticas, ella prefería el aire libre y el trabajo duro del campo. Nunca se interesó por las tareas de la casa, pero siempre estaba lista para ayudar a su padre en cualquier cosa que necesitara. Desde muy pequeña aprendió los secretos del machete, como cortar la maleza más densa y abrirse paso entre los árboles. Con sus manos ágiles y fuertes, movía las piedras más pesadas para construir albarradas y proteger las cosechas de su familia. Y cuando llegaba la temporada de caza, no había quien pudiera igualar su destreza con la escopeta, y eso era reconocido hasta por los cazadores mejor adiestrados del pueblo. Nemesio, su padre, la miraba con orgullo cada vez que ella demostraba su habilidad en el campo. Era un hombre duro como la tierra misma, pero tenía un corazón tierno cuando se trataba de Antonia. La protegía como un león a su cachorro, enseñándole todo lo que sabía sobre la vida en el campo y la importancia del trabajo duro. Juntos recorrían los campos y bosques del pueblo, compartiendo risas y secretos bajo el sol abrasador. Antonia admiraba a su padre más que a nadie en el mundo, siguiendo sus pasos con determinación y valentía. Para ella, él era su héroe, y era por lo mismo que no tenía interés alguno en ir a la escuela o ser como la mayoría de sus amigas. Ella solo quería ser como su padre. Y así fue como Antonia creció,
entre el sudor y el esfuerzo, siempre lista para enfrentar cualquier obstáculo que la vida le pusiera por delante. Nunca se quejó del trabajo duro, siempre con una sonrisa en los labios y el brillo de la aventura en los ojos. Pero en una noche cuando nadie lo esperaba, la tranquilidad del pueblo se vio opacada por algo extraño. La gente comenzó a escuchar aullidos feroces cuando el sol se ocultaba y todos sabían que dichos sonidos no eran propios de los coyotes. Al principio, algunos pensaron que eran solo animales en celo, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La primera muerte ocurrió cuando un joven pastor se había atrasado para llegar a su hogar y la noche se encontraba ya muy entrada. Se escucharon los aullidos como había ocurrido en otras ocasiones, cuando la penumbra se apoderaba del día y las horas pasaban, pero el joven no llegaba. Esta situación alertó a sus padres, quienes desesperadamente pidieron ayuda a otras familias para poder buscar a su joven hijo. Entre lámparas y escopetas, un grupo de hombres partieron a la busca del joven, pero después de horas de insistencia, uno de ellos aseguró haber visto unos ojos rojos mirando entre la arboleda. Dicho lo anterior, los hombres se movieron hacia donde el cazador aseguraba que había visto algo que no parecía ser algún animal que viviera por los alrededores. Al llegar al sitio, con pena y llanto, los hombres miraron solamente restos del pastor y también de sus ovejas. El rebaño completo, incluyendo a los perros, habían sucumbido ante algún tipo de criatura con un hambre voraz capaz de haberse podido comer a un rebaño entero. Después de aquella tragedia, los días en el pueblo no volvieron a ser los mismos. Se notaba a la gente temerosa y con la mirada cabizbaja. Solamente con la hora de las misas podían apaciguar un poco el miedo que les invadía el corazón, pero no faltaba quien aseguraba que todo ello se debía a algún castigo de Dios. No obstante a ello, era por las noches cuando el horror se desataba en el poblado. Los aullidos que se escuchaban en la oscuridad no eran normales. Todos sabían que se debía a las bestias que se habían devorado al pastor y su rebaño. Para ese entonces los padres de familia tomaron la costumbre de dormir con sus escopetas a un lado de sus catres, siempre alertas a lo que sea que se moviera cerca de sus casas. Como resultado, hubo muchos hombres amantes de lo ajeno que cayeron con grandes agujeros en sus pechos al ser confundidos con esos demonios que aullaban por las noches. Mucha gente sabía que igual se lo merecían por ser ladrones oportunistas, pero muy al fondo eran conscientes que cualquiera podía ser víctima de los cazadores y la ley no podía hacer nada. Sin duda, el pánico asediaba al pueblo y, como bien dicen, el miedo no andaba en burro. También había otras situaciones que estaban ocurriendo poco a poco. Cada vez eran más los animales de corral que aparecían muertos de formas misteriosas, y en esta ocasión nadie mencionaba chupacabras como en otros años. Todos sabían que algo mucho peor, poco a poco, comenzaba a entrar a los terrenos donde la gente moraba. Las noticias de las mutilaciones de los animales corrieron por el pueblo como un reguero de pólvora. Y cada vez que alguien se encontraba con alguno, el miedo se apoderaba un poco más de nosotros. Las grandes mordidas que tenían no dejaban lugar a dudas. Algo grande y peligroso estaba acechando por los alrededores. La gente del pueblo empezó a hablar en voz baja, intercambiando teorías y suposiciones sobre lo que podría ser la causa de todo eso. Algunos mencionaban historias de lobos que cazaban en manada, otros hablaban de bestias míticas sacadas de las leyendas más antiguas. Pero nadie sabía con certeza qué era lo que nos acechaba en las sombras de la noche.
Además de ello, había otra situación que aquejaba al pueblo, pues era temporada de sequía y las cosechas no tenían la suficiente agua para vivir. Normalmente cuando esto ocurría, los hombres se refugiaban en la cacería para apaciguar el hambre. Pero ahora, todos sabían que sería una de las peores épocas de hambruna, pues eran muy pocas las personas que estaban dispuestas a salir a cazar con las bestias nocturnas rondando por el pueblo. Al principio optaron por cazar de día. Para ese entonces habían percatado que durante la presencia del astro rey esos demonios no salían. Pero la cacería durante las horas del sol no eran tan amables como las de la noche. Antonia, con su valentía y su habilidad en el campo, era una de las pocas personas que se atrevía a enfrentarse a la oscuridad. Pero incluso ella sabía que esta vez el peligro era mayor de lo que cualquiera había imaginado. Y mientras el pueblo se sumía en el miedo y la incertidumbre, ella se preparaba para lo que vendría a continuación. La gente del pueblo poco a poco se encontró sin tener que llevarse a la boca. La escasez de alimentos se hizo sentir en cada hogar y la desesperación se apoderaba cada vez más de nosotros. A pesar de los peligros que acechaban en las sombras de la noche, muchos se aventuraban en busca de algo que comer. La caza se convirtió en una tarea arriesgada, pero no teníamos otra opción más que intentarlo. Para tratar de disminuir el peligro, se decidió que se saliera de cacería en grupos, así sería más fácil defenderse si la situación se ponía difícil. Fue en una de estas salidas en busca de alimento que la tragedia nos golpeó con todas sus fuerzas. Una manada de bestias feroces nos emboscó en el campo, y lo que siguió fue una lucha desesperada por nuestras vidas. El miedo nos paralizó por un momento, pero el instinto de supervivencia nos impulsó a luchar con uñas y dientes. No estábamos seguros de qué eran esas bestias. Algunos decían que eran hombres lobo, criaturas de la noche con forma de hombre, pero con la ferocidad de un animal salvaje. Algunos hablaban de nahuales, seres mitológicos capaces de cambiar de forma a voluntad. Pero en ese momento, lo único que importaba era defender nuestras vidas contra aquellos monstruos. Aquella noche se desató una balacera sin precedentes, hombres contra bestias. Pero desafortunadamente nosotros tuvimos muchas bajas. Hombres que conocíamos de años, vecinos y familiares. Estas cosas se las llevaron sin dejarnos tan siquiera alguna prenda de vestir para darle santa sepultura. Desde aquel día todos tuvimos miedo de salir de cacería. ¿Ustedes qué hubieran preferido? ¿Morir de hambre o morir siendo devorados? La gran mayoría elegimos lo primero. Sin embargo, hubo gente que sí tuvo las agallas de enfrentar sus miedos y salir en busca de comida. Antonia y su padre habían decidido salir de cacería. Para ellos, el hambre fue más canija. Más por trabajar en equipo que por miedo, invitaron a otros cazadores a unirse en la osadía, pero después del primer intento donde varios murieron, ya nadie quiso ser parte de la batida. Así fue como padre e hija salieron una noche en búsqueda de venado. A palabras de la chica, en un principio todo transcurrió con normalidad e incluso llegaron a cazar un enorme ciervo al cual traían con gran felicidad sabiendo que sería suficiente. Sin embargo, al primer aullido se alertaron y trataron de agilizar el paso. Pero entre los ladridos de los perros y la maleza crepitando en medio de fuertes pisadas, padre e hija supieron que ese podría ser su último día juntos. Dejaron a un lado el venado, se fundieron en un emotivo abrazo y luego desenfundaron sus escopetas, dispuestos a vender cara sus vidas.
Poco a poco, las criaturas comenzaron a rodear a Nemesio y a su hija. Antonia y su padre, valientes como siempre, se enfrentaron a las bestias con coraje y determinación. Con cada disparo de sus armas, intentaban repeler el avance de las bestias, pero nada parecía detenerlas. Las balas tenían poco efecto sobre ellos. A pesar de la bravura de padre e hija, la situación se volvía cada vez más desesperada. Antonia se quedó sin balas y su padre, viendo las pocas posibilidades de vivir, instó a huir mientras podía. Fue un momento desgarrador para ellos, sabiendo que estaban siendo separados por la fuerza de los acontecimientos. Con lágrimas en los ojos, Antonia obedeció el último deseo de su padre y emprendió una huida desesperada. El sonido de los aullidos de las bestias resonaba en sus oídos mientras corría por los senderos del bosque, llevándose consigo el peso de la culpa y la tristeza. Mientras corría, la joven escuchaba cómo sus perros hacían lo suyo y enfrentaban a esos seres con fiereza. Al mismo tiempo, los balazos se escuchaban por todo el bosque, pero a los pocos minutos, los perros fueron cayendo uno por uno mediante gritos lastimeros que fueron silenciados. Después, el cañón de su padre cayó para siempre. Ella sabía que nunca más vería a su viejo. Lo que siguió para la chica y su madre fueron duros días de sufrimiento al que se les unió el pueblo entero, pues el viejo Nemesio era muy querido dentro de su comunidad. Tuvo una santa sepultura como nunca se había visto, y su pequeña lloraba desconsoladamente en todo momento al recordar a quien había sido su héroe desde su nacimiento. Muchos cazadores se acercaron a la chica a darle sus condolencias, pero llena de rabia, la joven decía que eso no se quedaría así y se vengaría de las bestias. Instó a muchos cazadores a unirse a su causa. Ella los intentaba convencer, diciéndoles que esta vez sería diferente, pues tenía un plan. Nadie le llevaba la contraria, pero tampoco estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por una causa que consideraban sin sentido e incluso suicidio. El grupo de hombres cuchicheaba entre ellos que no hay mucho que hacer. Decían que tristemente muy pronto la velarían a ella, pues qué oportunidad podría tener una joven mujer contra un grupo de animales feroces y hambrientos. Pero la chica no estaba dispuesta a detenerse, aunque su vida misma corriera peligro. En un arranque de coraje, Antonia decidió buscar la ayuda de los sabios de otros pueblos. Conocía su reputación como guardianes de la sabiduría ancestral y esperaba encontrar respuestas en ellos. Uno a uno, consultó con los ancianos. Después de largas conversaciones y profundas reflexiones, los sabios revelaron el secreto para derrotar a las bestias que aterrorizaban el pueblo, pues decían que en sus viejas anotaciones, así como libros antiguos, se contaba que antes esos seres demoníacos habían habitado por esos lares. Pero después de muchos sacrificios humanos, lograron descubrir la clave para acabar con ellos. Antonia escuchó con atención mientras le explicaban que necesitaba balas especiales para enfrentarse a esas criaturas. Las balas debían ser hechas con plata, un metal que según las antiguas creencias tenía el poder de repeler el mal. Además, debían ser bendecidas por un sacerdote de la iglesia local para otorgarles una protección divina o curarlas, como le llamaban los viejos chamanes. Por último, debían ser empanizadas con sal, un ingrediente conocido por sus propiedades purificadoras y de protección. Con esta información en mente, Antonia se dispuso a poner en práctica el plan.
Reunió los materiales necesarios y pasó horas preparando las balas con meticuloso cuidado. Cada paso era crucial y ella estaba decidida a no cometer ningún error. Una vez que las balas estuvieron listas, llegó el momento de poner a prueba su eficacia. Una noche, al filo de la madrugada, Antonia preparó una trampa en las afueras del pueblo. Colocó un pequeño cordero como cebo y se escondió, lista para enfrentarse. No tuvo que esperar mucho antes de que una de las criaturas se acercara al cebo. Con el corazón latiendo con fuerza, Antonia apuntó con su arma y disparó. La bala de plata curada con agua bendita y cubierta con sal voló directamente hacia su objetivo, encontrando su marca con precisión letal. La bestia, sorprendida por el impacto, se tambaleó y trató de atacar a la chica, pero el poder de la bala especial era demasiado fuerte. La criatura comenzó a retorcerse de dolor, emitiendo horribles gemidos mientras su cuerpo se convulsionaba. Antonia observó con asombro mientras la bestia luchaba por mantenerse en pie. Poco a poco, sus movimientos se volvieron más débiles hasta que finalmente cayó al suelo, sin vida. Conforme la criatura moría, su cuerpo comenzó a cambiar, revelando su verdadera forma. Para sorpresa de Antonia, la bestia no era un monstruo sobrenatural, sino un hombre adulto con cabello rubio y ojos como el mismo hielo. A simple vista, estaba claro que no era del pueblo. Su apariencia extranjera sugería que no pertenecía a esa región, lo que planteaba aún más preguntas sobre su presencia en el pueblo y su conexión con las bestias. Con el corazón lleno de asombro y confusión, Antonia se acercó al cuerpo del hombre caído, preguntándose qué secretos más revelaría esa extraña y peligrosa situación. Al sentir la confianza de haber logrado tumbar a uno de ellos, la mujer se reunió con los mejores cazadores y les dijo que había logrado abatir a una de las bestias, pero nadie le creyó. Y fue cuando la chica mencionó que incluso tenía el cuerpo bajo resguardo de uno de ellos. Entre morbo y ganas de descubrir la verdad, todos fueron hacia él. Con un gesto de impresión, miraron el cuerpo con una herida de bala en el pecho y todos estuvieron de acuerdo en que era evidente que se trataba de un extranjero. La noticia del éxito de la joven se extendió como un reguero de pólvora por todo el pueblo. La gente, inicialmente incrédula ante la idea de que las bestias pudieran ser derrotadas, ahora veían una luz de esperanza. La chica se había convertido en un símbolo de valor y determinación, y su nombre resonaba en todas las conversaciones. Los cazadores del pueblo se reunieron en torno a Antonia, ansiosos por aprender de su experiencia y seguir su ejemplo. La chica, humilde ante la atención que recibía, aceptó con gratitud la ayuda de sus nuevos compañeros, y juntos formaron un equipo. Grandes y jóvenes se unieron ante esta nueva brigada antibestias y con el apoyo de los cazadores, la chica intensificó su entrenamiento, perfeccionando sus habilidades y desarrollando nuevas estrategias para enfrentarse a esas cosas. Una vez que los cazadores estuvieron debidamente entrenados, se lanzaron valientemente a la guerra, llevando consigo los escasos animales que les quedaban. Aquella noche fue la prueba de fuego, pues sería el primer enfrentamiento entre los cazadores y los monstruos. En esa ocasión, fueron varios los animales que habían llevado como cebo, e incluso también el extranjero fue llevado y colocado como adorno. No sé, quizá para atraer a las bestias o para infundirles miedo.
Poco a poco, los aullidos comenzaron a escucharse desde varios puntos del bosque. Era como si esas cosas se comunicaran y se pusieran de acuerdo para un ataque en común. Desde el campamento de los cazadores, no había ni uno solo salvo la chica que no muriera de temor, pero mirar a su nueva líder con la confianza de que lograría vengar a Nemesio calmó las aguas y llenó de ánimos a los hombres. Poco a poco, las bestias llegaron al sitio donde eran esperados y fueron repelidos a punta de balazos. Con la confianza de ser depredadores, se habían lanzado en un ataque, pensando que se llevarían el festín de sus vidas. Pero no contaban con que los hombres tenían un gran arsenal de balas curadas. Por suelo y por aire, las balas les llovían a los licántropos, pues también había hombres escondidos entre los árboles. No todo fue alegría, pues también hubo algunas bajas, pero no se comparaba con la masacre de las bestias. Después de un par de horas de enfrentamientos, el bosque se llenó de cadáveres de gente rubia, de ojos azules y de piel blanca como la misma luna. Nadie se explicaba quiénes eran esos hombres, hasta que uno de los tiradores reconoció a uno en especial, a quien años anteriores le había vendido maíz. Ante su sorpresa, el cazador solo dijo: «A este cabrón lo conozco, es de un campamento de extranjeros que vive muy cerca de aquí. Casi no suelen hablar y siempre me había preguntado de qué será que se alimentan, pues no suelen trabajar el campo y sus compras son mínimas». Después de lo dicho por el hombre, todo tuvo sentido. Ahora se explicaban el porqué del aspecto de las bestias. Desde aquel día, los hombres bien organizados comenzaron a asesinar a las criaturas y su grupo fue apodado como las balas de plata. Y teniendo a Antonia como su líder, a ella comenzaron a llamarla como Priscila. Ustedes comprenderán el porqué del mote. Y bueno, desde aquel entonces la gente ya no temía a las bestias, sino que las bestias a su vez temían las balas curadas que los habían derrotado. Los lugareños vivían ahora con una sensación de seguridad que no habían experimentado en mucho tiempo. Sabían que estaban protegidos por Priscila y sus balas de plata, dispuestos a defenderlos con sus vidas si fuera necesario. A medida que los días pasaban, el pueblo se transformaba en un lugar próspero y lleno de vida. Los campos que una vez estuvieron plagados de peligro se convirtieron en tierras fértiles donde los cultivos florecían y los animales pastaban libremente. La gente del pueblo, antes acostumbrada a vivir con miedo y cautela, ahora disfrutaba de una vida pacífica y tranquila. Los habitantes del pueblo honraban a Priscila como una verdadera heroína, celebrando su valentía y su sacrificio en la lucha contra el mal. Cada año, en el aniversario de su victoria sobre las bestias, se celebraba una gran fiesta en honor a Nemesio, quien, honrado por su hija, fue como un santo al cual admiraban mucho, al grado que le construyeron una estatua en su honor. Priscila agradecía al pueblo por la admiración hacia el ser que más amó y seguía dedicando su vida a proteger a aquellos que la necesitaban. Y, aunque el peligro de las bestias había pasado, tenía la curiosidad de saber más acerca de ese asentamiento de gente extranjera donde vivía una tribu de licántropos. Ella no se confiaba y temía que estos atacaran cuando menos lo esperaban. Es por eso, por lo que junto con sus cazadores, se preparaba para emboscar al pueblo de los hombres lobo. Aún recuerdo esa noche de total oscuridad.
Las velas se apagaron de repente y mi madre había caído misteriosamente en un profundo sueño. Las ventanas de mi choza entonces se abrieron de golpe y una ráfaga de viento comenzó a inundar mi humilde jacal. Mi hermanita Serena, asustada, se despertó y como apenas tenía 5 añitos, se fue corriendo a esconderse conmigo en mi cama. Habíamos escuchado hablar a los adultos sobre esas historias de brujas que habitaban usando un disfraz entre las demás mujeres. Ambas temblábamos de miedo, pues al poco tiempo una risa macabra nos heló los huesos. Angustiada le gritaba a mi mamá para que se despertara, pero no nos escuchaba. Y nosotras dos en el rincón de mi cama no sabíamos qué hacer. Me dirigí hacia mi hermanita, la cual estaba toda asustada al igual que yo, y tratando de calmarla intentaba que ella sintiera que yo siempre la iba a proteger. Temblando de miedo, ella se acercó a mí para abrazarme, pero en esos precisos momentos algo le jaló de los pies y no logré sostenerla. Desesperadamente me pedía que la ayudara y no sabía qué hacer. Me temblaban las manos y me sudaba la piel al mirar aquello que se llevaba a mi hermanita. Era una horrible mujer con la cara descarnada, ojos grandes y negros y una enorme lengua. Su cuerpo flotaba en el techo y sus manos alargadas eran las que sostenían los pies de mi hermanita. «Freda, ayúdame», gritaba sin dejar de llorar, pero yo estaba en shock. Cuando al fin había reaccionado, aquella espantosa mujer desapareció como ráfaga de viento en la ventana, llevándose consigo a mi adorada hermanita. Impactada por lo sucedido, no lograba articular ni una sola palabra, y mis ojos quedaron totalmente perplejos mirando hacia la ventana, por donde escuchaba aún los gritos de Serena, quien me pedía ayuda. Durante esos minutos no logré moverme ni siquiera para poder respirar. Pero de lo que sí estaba consciente es que una bruja se había aparecido en mi choza para llevársela y no pude hacer absolutamente nada para poder evitarlo. Durante mucho tiempo, siempre escuché hablar de las brujas en el lugar donde yo vivía, pero nunca estuve segura de la veracidad de aquello que constantemente escuchaba. Sin embargo, esa misma noche cambié de opinión cuando ante mis ojos vi que una de ellas se llevaba a lo que más amaba en la vida, mi única hermana. Pasaron los años. Desde esa noche busqué y busqué a mi querida hermanita, pero nunca la encontramos. Mi madre se sentía triste y al entrar en una terrible depresión por no aguantar la desaparición de Serena, se lanzó al río y murió ahogada. Desde ese día había quedado completamente sola, apenas si tenía 16 años. Pensaba en qué iba a hacer de mi vida. En realidad solo tenía un claro propósito, y ese era vengar a mi querida hermana. Una noche de luna llena, me encontraba en mi jacal medio dormida, cuando de pronto sentí que algo acariciaba mi rostro. Tratando de despertar, escuché la voz de Serena, así tal cual la recordaba. Su misma risa cuando jugábamos a las escondidas, y entonces una lágrima escurrió por mi mejilla. «Freda». Al escuchar mi nombre, desperté de golpe, y en mi almohada estaba su medalla que traía puestos anoche, la cual se la obsequió mi madre el día de su nacimiento. Desesperada intenté llamarla, y al momento, nuevamente su voz logré escuchar por última vez. «Estoy bien, aquí nadie me puede hacer daño. Adiós, hermana, te quiero mucho». Entonces, al abrir nuevamente los ojos, algo estaba justo frente a mí y no podía creerlo. Era aquel mismo ser que se había llevado a mi hermanita esa noche. La misma mujer descarnada, es decir, la misma bruja. Algo que no le hubiera deseado a nadie conocer en su vida. Pues ante mis ojos, parecía tener a un ser desde las entidades oscuras. Desesperada por moverme, el cuerpo me sudaba, y ella se acercó a mí con un horripilante aliento, como si tratara de escuchar mi respiración acelerada, junto con mis miedos acumulados que yo sentía en esos precisos momentos. «Dios mío», exclamé pidiendo la ayuda divina, la cual confiaba para poder liberarme de ese mal que me acechaba en el momento. Después de unos segundos, un fuerte aire caliente sacudió mis cabellos, y frente a mí estaba mi hermanita pequeña mirándome. Las lágrimas brotaron de mis ojos y llorando le dije desconsolada:
Hermanita, ¿estás bien? Pensé que te había perdido. Y la abracé tan fuerte que se me había olvidado que ella había desaparecido hace más de 10 años. Cuando sentí su cuerpo con el mío, un calor invadió inmediatamente todo mi ser. En esos instantes, al volver la mirada a mi hermana, quien yo abrazaba, una carcajada salió de ella y me di cuenta que no era Serena, sino era esa mujer descarnada. Y aterrorizada de horror, solo alcancé a empujarla hacia atrás para intentar liberarme. Furiosa y aterrada al mismo tiempo ante ese monstruoso ser, que ya sabía que era una bruja, le maldije por haberme quitado lo que más amaba en la vida. Pero ella solo se burlaba con una horrible carcajada en el momento que le preguntaba en dónde estaba mi hermanita. Después de eso, a lo lejos escuché claramente una voz que me decía: «Mátala, hazlo ya». Entonces, mis ojos se llenaron de ira al pensar en Serena, y como arte de magia saqué una fuerza desde mi interior que me permitió tomar la daga que era de mi difunto padre, que tantas veces me decía que era mágica y que algún día iba a descubrir su poder. El recuerdo de él se hizo presente en esos precisos momentos. Logré mirar su rostro tal cual fue la última vez que lo vi. Y fue así como logré enterrar la daga en la frente de aquella bruja cuando intentaba atacarme una vez más. De inmediato un destello salió de la herida que le había hecho la daga en su frente, y un grito aterrador emitió de su horripilante boca, retorciéndose al mismo tiempo como si fuese un gusano moribundo. Los miedos que me invadían eran tan fuertes que aunque me quise hacerla fuerte, yo sabía perfectamente que esa bruja no la iba a poder destruir tan fácilmente. Sin embargo, la daga que le clavé en la frente me demostraba lo contrario. Y fue así como ella me miró fijamente antes de destruirse por completo, maldiciendo mi nombre con una voz demoníaca. «Tonta, ¿crees que con eso recuperarás a tu hermana? Estás muy equivocada. Ella nunca volverá a tu lado. Al menos que la encuentres y eso nunca pasará». El fuego se hizo presente, rodeando el cuerpo de aquella bruja, y miré cómo gritaba de horror al irse consumiendo lentamente por el mismo infierno de aquellas llamas. En mis ojos, aquel reflejo de la misma maldad que se hacía presente, mientras rezumbaba mis oídos cuando maldecía mi nombre una y otra vez. El fuego que la consumía pronto se iba terminando. Y fue así como ardió también mi pobre choza, dejándome sin un techo donde dormir. Pero poco me importaba, pues todos mis sueños y felicidad se fueron aquella vez que ese monstruo se llevó a lo que más amaba, mi hermana. Pasaron 10 años. Aún no comprendía qué había sucedido, y desde ese momento me dediqué a buscar en cielo, mar y tierra a mi adorada Serena. Tenía la esperanza que ella estuviese todavía con vida. Caminaba como una vagabunda en las calles de ciudades. La gente me miraba quizás con asco, pero desde aquel momento que descubrí la daga de mi padre, me dediqué a aniquilar a aquellos horribles seres que solo podían hacer daño a seres indefensos como los niños. Y juré en ese trayecto de mi vida que iba a recuperar a mi querida hermanita, o en su caso, vengar su muerte, por lo que ahora me había convertido en una cazadora de brujas. Después de haber descubierto el poder de la antigua daga de mi padre, me dediqué a vagar por las ciudades. Por una extraña razón, mis instintos me llevaban hasta donde estaban aquellos monstruos seres disfrazados de piel inocente. Pero afortunadamente, yo pude ir desarrollando mi sexto sentido, y nunca fallé a la hora de perseguir a aquellas brujas que se dedicaban a arrancar de los brazos a los niños de sus padres. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo cruel que pudo haber sido asesinada Serena, aunque no quería aceptarlo y tenía la esperanza que la hallara aún con vida. En cada sitio abandonado donde se escondían las brujas había restos humanos de niños. Algunos despedazados, otros desangrados para rituales. En fin, todo aquello era monstruoso, pero ellas solían esconderse tan bien que no era fácil identificarlas.
Es decir, usaban un disfraz para andar entre la gente común. Con piel de inocentes era fácil de engañar a los adultos. Se mostraban débiles e indefensas. Incluso usaban el dolor de los niños desaparecidos para confundir a las madres angustiadas, y esto les permitía seguir robándose a los pequeños. Usaban a los niños para sus rituales satánicos, ofreciendo a los pequeños a entidades oscuras a cambio de poder y vida eterna. En otros casos, ellas solo drenaban su sangre y comían de sus extremidades. Así se sentían con vida eterna y recibían el poder de la belleza y sobre todo la juventud. No quería imaginar cómo era la muerte de aquellos niños, tal vez muy dolorosa. Solo sabía que mi pequeña hermana había pasado por algo similar, y eso me dio las fuerzas suficientes para que yo pudiera dedicarme a lo que soy, una cazadora de brujas. Anoche volví a soñar a mi querida hermanita Serena. Parecía que me estaba hablando y señalaba una vieja casa en un lugar boscoso, pero no reconocía el lugar. En realidad, no sabía dónde estaba ese sitio. Ella estaba de pie en la puerta con la cabeza agachada y le cubría el rostro su cabello, y solo usaba una mano para señalar la puerta de esa choza, la cual parecía fúnebre y aterradora. Al mirar hacia la puerta que me señalaba mi hermana, junto a ella estaba una ventana, y en ese mismo espacio se veía el rostro de una mujer, la cual me miraba fijamente. Y de repente, una sonrisa en su rostro se dibujó que me erizó la piel por completo. No podía hacer ningún movimiento entre sueño y mi hermana seguía señalando ese lugar. Segundos después, ella levantó la cabeza. Pegué un grito de horror al verle el rostro ensangrentado, sin sus ojos azules y la cara cortada a la mitad. «Por Dios, ¿qué te han hecho?», lloré desconsoladamente al ver que le escurría sangre por su pequeño rostro. Tenía los pies descalzos y su pijama blanca que ésta se veía completamente manchada de sangre. De repente volví a mi realidad y desperté de mi sueño. Tenía la frente ardiendo con una alta temperatura y el frío invadió nuevamente mi cuerpo. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando me despertó el escalofrío en mi cuerpo y la alta temperatura, pero no podía hacer por el momento nada, sino esperar por la mañana hasta que aquello que me atormentara regresara al lugar de las tinieblas. «¿Dónde está esa casa?», me preguntaba de manera desesperada. «¿Qué le hicieron a Serena?». Eran esas preguntas las que al momento me perturbaban la mente, pues después de tantos años aún no sabía en dónde se la habían llevado, y aunque estaba consciente que quizás ella ya estaba muerta, deseaba encontrar a la bruja que se la llevó aquella vez para vengarme en su nombre. Trataba de recordar esa noche para obtener una pista que me permitiera hallar ese monstruoso ser para acabar con ella. Sin embargo, no encontraba nada. Aunque los recuerdos en mi memoria vivían frescos, había algo que no lograba descifrar, y por ende, era la clave para hallar la respuesta a todas mis preguntas. Aquella casa que veía a través de mis sueños era toda vieja y desgastada. Los muros de las ventanas se caían a pedazos, y en el interior podía jurar que había un olor fétido. Yo en mi subconsciente buscaba a Serena y le gritaba, pero no hallaba ninguna respuesta. Sin embargo, ahí seguía mirándome con sus ojos macabros. Aquellos que destellaron el día que Serena ya no estuvo conmigo y sé que algún día nos volveremos a encontrar. A la mañana siguiente, ya me sentía mucho mejor. Por fortuna había encontrado unas mantas para dormir bajo un puente. La vida de los vagabundos no es nada fácil. Sin embargo, era la única manera que tenía de recorrer todos los rincones para poder hallar respuestas a todas las preguntas de mi cabeza. La daga de mi padre destellaba una luz cada vez que el mal estaba cerca, y esta vez no fue la excepción. Sentí una fuerte presencia en dirección al túnel del drenaje. Sin pensarlo, decidí caminar hacia el interior de aquel oscuro lugar, el cual tenía el olor más insoportable que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, no me quedaba de otra más que seguir mi sexto sentido. La daga seguía brillando.
Era tan curioso la sensación que yo me percibía a mí mismo en esos precisos momentos. Más bien, era como si estuviera en medio de aquel juego, frío o caliente, y en esta ocasión, la daga era mi guía. Escuchaba con atención ruidos extraños, desde roedores hasta lamentos de mujeres diversas. En realidad, no estaba segura de lo que en esos precisos momentos estaba escuchando. Lo que sí podía sentir era el frío que hacía temblar mi cuerpo de manera anormal. Parecía como si algo se hubiese apoderado de mis miedos y me hiciera helar los huesos. Esa sensación era la que precisamente sentía, pero que trataba de aguantar para seguir la daga que me guiaba. Pronto llegué a donde estaba el desagüe de las aguas negras. Un olor fétido penetró mi nariz nuevamente, horrible que me revolvía el estómago y en verdad no podía aguantar las náuseas. Me debilité al oler por mucho tiempo y terminé en el suelo vomitando el poco alimento que había ingerido un día antes. Pues desde hace años, mi vida no solo se trató de estar condenada a la pobreza, sino también al hambre, pero con un propósito: vengar a mi adorada Serena. Perdí el conocimiento al sentir mi cuerpo cansado y débil. En el suelo me di la vuelta y quedé recostado boca arriba. Creía que a lo mejor esos iban a ser mis últimos momentos. Suspiré y cerré los ojos para recordar el rostro de mi adorada hermanita. Se veía sonriendo y estábamos jugando a las escondidas justo como a ella tanto le gustaba. Cerré los ojos para contar hasta el 100 mientras ella corría para esconderse, pero cuando iba a llegar al 90, escuché que alguien cayó al suelo haciendo un remolino de viento. De inmediato la oí gritar, y eran esas horribles brujas quienes sostenían a mi hermanita del brazo, y elevándose con unas enormes alas parecidas a los buitres, se la llevaron con ellas sin que yo pudiera hacer nada. Corrí para intentar detenerlas, y en esos momentos algo cayó del suelo. Era una medalla y un papel escrito con su propia letra que decía: «En el túnel». Desperté agitada, apenas si podía moverme del suelo, pero con mucho esfuerzo logré ponerme de pie, y seguí el camino por aquel desagüe. Coloqué un pedazo de tela en mi boca que me permitiera soportar el mal olor, y tragué un poco de agua para calmar el desastre de mi estómago. Con un respiro profundo continué hasta llegar a una pared donde ya no había salida. Al parecer hasta allí terminaba el túnel. Furiosa me hinqué al suelo porque ya no sabía qué hacer. Me sentía perdida y pensaba que todos estos años que me había esforzado y luchado con esos seres no valían la pena. Golpeando el suelo 3 veces, paré y puse un poco de atención con mi oído. Al golpear sonaba una especie de hueco. Con las manos retiré la tierra del suelo y la basura acumulada que estaba bajo el agua. En ese instante había una pequeña puerta escondida con la basura y el agua negra. Toqué con cuidado y logré hallar la forma de poder abrirla. Había unas escaleras que conducían muy al fondo. Bajé con mucho cuidado usando una pequeña linterna, pues estaba profundamente oscuro. Unos lamentos venían desde todo ese lugar, parecían varios, pero eso no era todo. También escuchaba murmullos como de mujeres y carcajadas tenebrosas que me helaron la sangre por completo. Cuando estaba a punto de llegar hasta el último barrote de la escalera, mi mano se resbaló por completo y caí al suelo golpeándome la cabeza. Tenía un fuerte dolor, apenas si podía moverme, mas sin embargo, la sangre pronto no tardó en salir de la altura de mi nuca, provocándome un fuerte mareo que me hacía tambalear cuando intentaba ponerme de pie. Me quedé sentada y respiré por unos segundos. Luego nuevamente me erizaron la piel aquellos lamentos que provenían del interior de la oscuridad. Tomé mi linterna y avancé cuidadosamente tratando de no hacer ruido. En el fondo algo dentro de mí me decía que volvería a ver a mi adorada hermana Serena, aunque mi realidad me recordaba que tal vez ella ya estaría muerta. Caminé siguiendo el túnel del pasillo, muy al fondo hasta llegar a donde se escuchaban aquellos lamentos. De pronto escuché pasos a mis espaldas. Miré hacia atrás y no había nadie, por lo que de inmediato decidí continuar. Minutos después, nuevamente alguien me seguía y esta vez sentí una respiración muy agitada que no paraba de cesar.
Cuando me di la vuelta caí al suelo de la impresión al mirar una criatura frente a mis ojos. Era como un perro gigante de color negro con las patas muy anchas. Los ojos de color rojo y con su hocico escurrían chorros de baba. Aquella bestia estaba a punto de atacarme, pues me miraba con voracidad hambrienta. ¿Qué hago?, pensé. Realmente aún no quería morir. Tenía tantos misterios que resolver y encontrar a mi hermana era lo que más me importaba en la vida. Sin embargo, antes que yo pudiera planear la huida, aquel perro gigante se lanzó cayendo sobre mi cuerpo tendido. En esos momentos, sin pensarlo, le había clavado la daga de mi padre y la bestia quedó sin vida. Me levanté y corrí desesperada. A lo lejos miraba una luz que reflejaba una salida. Me acerqué lo más pronto y cuando llegué al final del camino, casi me caigo al vacío. Era un lugar completamente lleno de cirios de diversos tamaños. Había varias personas con capuchas de color rojo que permanecían en posición fetal. Por un instante pensé que estaban muertas. Pero al ver que poco a poco se levantaban y quedaban de pie agachando la cabeza, me di cuenta que eran algo más que personas. Minutos antes comenzaron a entonar una letanía demoníaca y por una puerta que se encontraba al fondo, traían consigo 3 pares de niñas rubias como mi hermana Serena. Las llevaron hacia un altar. Luego las colocaron en el piso una por una. Mientras seguía escuchándose la letanía, una de las personas con capucha se descubrió la cabeza y podía apreciar que era una de esas horribles brujas, con la nariz larga y puntiaguda, la piel porosa y arrugada y los ojos color púrpura. Ella se acercó a la niña y levantó un cuchillo filoso. En ese instante las demás personas se descubrieron la cabeza y no podía creer lo que estaba mirando. Eran todas brujas horribles. La bruja que sostenía el cuchillo recitó unas palabras y luego de inmediato atravesó el corazón de la niña, provocando un río de sangre. Las demás brujas continuaban con su letanía elevando las manos, mientras que iban colocando niña por niña en el suelo para clavarles el cuchillo de igual manera. Cuando todas ya habían sido asesinadas, la bruja juntó toda la sangre en una olla y la llevó al fuego. Lanzaron entonces sus encantamientos usando la sangre de aquellas inocentes niñas y animales muertos como gatos, conejos y serpientes. Era un momento que me dejó petrificada por completo, así que permanecí totalmente quieta mirando la terrible escena. En ese instante, un gruñido escuché a mis espaldas. Parecía ser el mismo perro negro que me atacó en la entrada, pero este tenía ahora 2 cabezas que escurrían baba de ambos hocicos. Yo me asusté demasiado y al echarme para atrás, olvidé que estaba en la cima y caí al fondo encima de unas tablas. Quedé en el suelo sin poder moverme, mientras las horripilantes brujas me rodeaban, me olían y murmuraban entre sí. Luego una de ellas tomó la palabra. Pero miren qué tenemos aquí. Parece que alguien nos quiere acompañar. Todas las brujas hacían bulla, mostraban risas demoníacas respondiendo a las palabras de quien hablaba. Yo no sabía qué iba a pasarme, simplemente pensaba que si era mi final, solo deseaba llegar hasta donde estaba mi hermana. Me tomaron de los pies y las manos, llevándome hasta el altar donde escurrían los ríos de sangre. Ataron mis extremidades para que yo no pudiera moverme. Luego la bruja mayor, o sea la líder, me miró con satisfacción dirigiéndose a las demás monstruosidades. ¡Silencio a todas! Quiero que la muerte de esta intrusa sea lenta y dolorosa. Sí, lenta y dolorosa, respondía una de ellas que aún tenía la capucha en su cabeza. Se acercó a mí la bruja mayor, mostrando sus afiladas uñas. Luego rasgó mi camisa de vagabunda y dejó al descubierto totalmente mi pecho. Comenzó a deslizar una de sus uñas, la cual me cortaba completamente la piel y yo sentía un dolor terrible. Las presentes reían a carcajadas pidiendo que la bruja siguiera cortándome. Mi sangre escurría lentamente. En realidad ya no tenía fuerzas para defenderme, estaba muy débil y mareada. Chicas, es hora de continuar. Observen tan magnífica escena, saboreen, disfruten tanto como yo. Sí, lo disfrutaremos, se oía otra voz.
Resignada cerré mis ojos esperando el impacto del final. La bruja sacaba el mismo cuchillo con que sacrificó a aquellas niñas. La elevó hacia arriba y con una voz ronca me maldijo 1000 veces por haberme entrometido en su clan. Deslizó el cuchillo por mi pecho y mis extremidades haciendo sangrar mi piel. En realidad ya no aguantaba el dolor y quería que terminara conmigo de una vez. Pero de pronto, una ráfaga de viento sacudió el ambiente y al abrir los ojos miré una capucha volando hacia arriba. Luego varias lanzas salieron disparadas atravesando los cuerpos de las brujas. Miré que era una chica rubia y de ojos azules que se dirigió hacia mí para liberarme. No entendía qué estaba pasando ni quién era esa chica en realidad, pero lo que sí sabía era que se encontraba entre aquellas brujas y me había salvado la vida. Sin embargo, recordé a la líder del clan y al darme la vuelta para buscarla, ella ya no estaba. ¿Quién eres tú? Gracias por salvarme. ¿En realidad ya no me recuerdas? ¿Acaso ya me olvidaste? Al escuchar esas palabras, mi mente viajó a través del tiempo y me trajo el recuerdo de Serena. Sus ojos eran idénticos al de ella. No lo podía creer. ¿Cómo era posible? En mi confusión, ella se acercó a mí mostrándome una pulsera que yo le había regalado en el juego de las escondidas y que por supuesto nunca lo recordé. No cabía duda. Ella era mi hermana Serena. Estaba viva. Serena, estás viva, hermanita, pero ya eres toda una mujer. Sí, estoy viva. Las brujas nunca me hicieron daño porque a través de mis ojos podían localizar a muchos más niños. Pero yo juré un día que iba a vengar la muerte de todas esas criaturas inocentes. Por eso me puse a entrenar en secreto. Esta noche pensaba atacarlas de sorpresa, pero por casualidad del destino apareciste tú y tenía que impedir que te asesinaran. De inmediato supe que eras tú, mi adorada hermana. No sabía qué decir. Mi hermana estaba viva y eso me trajo mucha felicidad. Ella terminó con la mayor parte del clan de las brujas, pero aún quedaban muchas más, y entre ellas la gran líder. Ahora estamos juntas en esta lucha. Ella se ha unido a mí con el único objetivo: terminar con la sobrepoblación de aquellos seres horripilantes que secuestran a los niños, las brujas.